Hoy vamos a hacer una pequeña clase de repaso y de resolución de inquietudes, ¿sí? Referentes a la entrega que tienen que hacer el domingo, a más tardar el domingo. Entonces ya les comparto pantalla y comenzamos el tema. ¿Ya todos están viendo la pantalla? Sí, señor. Entonces, cuando terminamos la clase de capitalización continua, hicimos esta exposición sobre el segundo momento del proyecto de inversión, que es una exposición donde ustedes van a comenzar a hablar del caso del negocio o del plan de negocio que tienen o que están estructurando. Para la exposición, entonces, ustedes van a tener que hacer un resumen ejecutivo, que básicamente es la exposición de la propuesta de valor más un resumen del análisis que ustedes realizaron para esta entrega. Van a tener que hacer también un análisis de entorno y de mercado, que básicamente lo que van a explicar es cuáles son sus clientes, sus proveedores, sus competidores y cuál es la cuota de mercado que tiene su negocio. Van a hacer un análisis de riesgos en donde ustedes van a identificar o valorar cuáles oportunidades y amenazas son las que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y de impacto, y sobre esas que tienen mayor ocurrencia de impacto, pues van a generar estrategias y planes, que es el siguiente punto. Y finalmente van a hacer un análisis financiero. Si recordamos el tema del análisis financiero, fíjense que en la diapositiva de análisis financiero decían que tienen que presentar lo siguiente: ¿qué productos vende mi negocio? Los cuales mínimo deben ser 10 productos que hay que definir. ¿A qué costo neto tiene cada uno de esos productos? ¿A cómo lo vendo? ¿Qué inversiones tiene mi negocio? Etcétera. Entonces comencemos a desglosar en función de las plantillas, sobre todo en la diapositiva número 5. Pues si ustedes saben las plantillas que tienen cargadas en Moodle, se van a encontrar con una hoja de Excel, con un libro de Excel que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hojas diferentes. En datos de entrada, ustedes deben colocar quiénes hacen parte del grupo, sus códigos, su curso, cuál es el número o la letra del grupo asignada, cuál es el nombre del emprendimiento, cuál es la propuesta de valor, y definir los demás datos que están listados acá. Fíjense que todas las celdas marcadas en azul son las que en teoría yo tengo que alimentar en las plantillas, ¿cierto? La siguiente hoja de ese libro está asociada con los gastos de constitución de la empresa, es decir, en qué debo incurrir para que mi negocio
quede constituido y sea legal ante una cámara de comercio, etcétera. Ustedes listan y ponen los valores de lo que vale constituir su negocio en función de las características que tengan intrínsecas de su negocio. En la siguiente hoja que dice ventas y costos, ya comenzamos a resolver la primera pregunta de esta diapositiva. ¿Qué productos vende mi negocio? Entonces, en la hoja de ventas, lo primero que ustedes van a hacer es listar los productos que tienen. Mínimo 10, máximo los que ustedes quieran. Para averiguar cuál es el costo de cada uno de esos productos, yo debería hacer un análisis de precios unitario. Que fíjense que aquí tengo en la plantilla, hay un ejemplo del primer producto que sería empanada de carne, y acá está listado en el primer orden, ¿cierto? Para definir el costo del producto, pues yo tengo que comenzar a pensar qué implica para mi negocio ese producto, qué gastos tiene. Entonces, por decir algo, equipos, no, necesito, ahora se me olvida cómo se llama esto. O sea, para fritar las empanadas necesito una olla, una freidora, etcétera. Pero resulta que no la voy a colocar en análisis de precio sanitario porque yo ya la tengo contemplada como una inversión, por decir algo. Aquí, mi freidora industrial. Entonces no la voy a contemplar en análisis de precio unitario ese equipo porque ya está contemplado en el análisis de inversión. Pero si necesitara un equipo específico por cada producto que yo voy a desarrollar, debería listarlo ahí. Comenzar a identificar su valor. ¿Qué materiales o insumos tengo para hacer la empanada de carne? Ahí sí, por cada empanada que yo vaya a hacer, voy a tener que gastar 400 gramos de harina de maíz, o por cada 20 empanadas, perdón. Aquí hago un análisis de cada 20 empanadas y al final, para hallar el precio, lo que hago es dividir en 20. ¿Sí? Entonces, por cada 20 empanadas necesito 400 gramos de harina de maíz, 3 cucharadas de especias, 8 cucharadas de aceite vegetal, 0.7 libras de carne molida, 0.7 libras de carne de cerdo, etc. Y obviamente defino el valor unitario en función de la unidad que haya definido acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, señor. ¿Dudas? Sí, no, señor. Profe, yo tenía la duda de la unidad, de la cantidad de las unidades que aparecían arriba, pero ya como lo explicó ahora sí entendí. Claro, porque es que para Profe, hacer el análisis de una empanada, pues me sale más costoso pensar en que voy a comprar por cada empanada, qué sé yo, 50 gramos de carne molida, ¿no? Pues hago el análisis para 20 o para 100 o para 50 empanadas y lo que hago es dividir en ese número de empanadas. Si fuera una panadería sería más fácil hacer el cálculo por cada 100 panes, qué sé yo, ¿sí? ¿Qué otra duda había? Escuché por ahí a alguien. profe, si por ejemplo nuestra empresa vende un servicio, entonces no tendríamos que agregar ahí nada de materiales. Depende cuál sea el servicio. O sea, es que nosotros es una aplicación y todo se hace desde la aplicación, entonces no gastamos ningún material. Pues eso pensamos nosotros. ¿Qué aplicación, qué servicio propiamente van a hacer? Para la organización de eventos. Por eso, ustedes van a crear una aplicación. ¿Y cuáles son sus productos? Díctame un producto. Nosotros organizamos según el tamaño del evento, organizamos lo que serían tickets de acceso y todo lo de publicidad. ¿Esos tickets son físicos o son virtuales?
Todo es virtual. Pero de todos modos, si yo, cliente, los contrato para un evento de 50 personas, ¿cuál es el producto? Nómbrame un producto que tenga tu empresa. Pues es que usted nos había dicho que podríamos hacerlo según el tipo de evento y ahí que le agregábamos. Por eso, nómbrame uno de los productos que ya tienes listado. Deberías tener mínimo 10 en este momento. Sí, tenemos uno que se llama Platino, que es para 200 personas, donde incluye pues lo de publicidad, que son los folletos, los tickets de entrada y lo de la publicidad en redes sociales. Pero ya, o sea, ahí no entiendo qué materiales podríamos colocar. Ok, entonces vamos a pensar cómo sería ese evento. ¿Sí? En la aplicación, lo que ustedes están ofreciendo, si yo compro ese paquete, es que de manera virtual ustedes generan 200 tickets. ¿Sí? Sí, Sí, profe. Cada uno de esos tickets deberá tener un código QR o cualquier código para que no sea igual uno frente al otro, ¿cierto? Sí, señor. Y detrás del que genera el código QR debe haber una persona haciéndolo, diagramándolo y todo lo demás. Sí, señor, el programador que está en la sí. nómina. Y si ese programador, si bien está en nómina, ¿no sería mejor contemplarlo dentro del costo del producto? Pues es que eso es lo que estábamos pensando y lo que teníamos dudas. Y ahí habría que, o sea, como tal, el programador va a tener un sueldo mensual, pero habría que contemplarlo dentro del costo del producto como Lo que a estamos qué pensando precio. es si toca mirarlo de comisiones por cada producto. A ver, estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Qué es lo de comisiones? O sea, es que en la parte de abajo, no hay en materiales, sino abajo aplica lo de mano de obra. Entonces nosotros tenemos la duda de si también se aplica para cada producto la mano de obra del programador. Es que yo puedo tener lo siguiente. Yo puedo, dentro de mi estructura de recursos humanos, pensar que voy a necesitar un programador de base, o sea, que siempre va a estar ahí contratado, ¿cierto? O sería el que da los lineamientos de calidad o el que está gestionando la plataforma o etcétera. Pero podría tener publicistas o diseñadores que sí van por demanda, es decir, dependiendo del producto que me contraten, yo lanzo el, la orden de servicio a ese publicista o a ese diagramador o a ese diseñador gráfico o lo que sea. ¿Sí? En ese caso, al de sistemas que maneja la plataforma y está pendiente de que nunca se caiga y de que los errores que se presenten pues las esté corrigiendo, etcétera, pues sí, lo tengo de base, pero al diagramador sí lo coloco acá, en la mano de obra, donde dice trabajadores. Y en últimas sería uno de los costos que ustedes tienen implícitos en el negocio. Ahora, ese tipo de negocios, como el que ustedes están planteando, me parece muy interesante. Podría ser en época de COVID y cuando se decidan volver a hacer eventos, pues algo muy llamativo, pero en algún momento en el evento alguien tiene que recibir los tickets, si no, ¿para qué genero tickets, cierto? Sí, señor, pero entonces ¿Quién, nosotros quién pensamos que recibe esos ahí tickets? eso ya entraría dentro de los, o sea, es que nosotros lo que ofrecemos es el servicio como tal de la digitalización del evento. Entonces, pues el que vaya a recibir los tickets vaya dentro de los organizadores. Y pues nosotros obviamente le vamos a facilitar la aplicación para que pueda leer los tickets. Ustedes no son los Como tal, organizadores.
organizadores no, le ofrecemos el servicio a los organizadores de digitalizar toda la información del evento en la app. ¿Y qué tendría que tener ese organizador para revisar los tickets? ¿Un celular o algo más completo? El celular conectado a la base de datos de la aplicación, que es donde están Un los tickets. celular la aplicación, pero la aplicación cliente, no la Sí, aplicación señor. local, Sí, ¿sí? señor. Sí. Entonces, de todos modos, yo tengo que tener un programador o en la mano de obra, dependiendo el evento, debería asignar un tiempo de programador acá, en mano de obra, porque va a ser variable. No va a ser lo mismo programar un evento de 2 personas a un evento de 1000 personas, ¿sí? Sí, señor. En términos de tiempo, entonces sería variable y esa variabilidad debería asociarla más al costo del producto, o sea, debería comenzar a contemplarlo acá. ¿Cómo lo contemplo acá? De la misma forma en que lo contemplo en recursos humanos, sencillamente coloco el nombre del empleado que debe ir asociado acá, el jornal, que es cuánto jornal, o puedo colocar valor diario o valor hora o lo que yo quiera colocar acá. Si fuera valor mensual, aquí, pues yo podría colocar los 877.000 de un salario mínimo o lo que ustedes le quieran pagar y simplemente ajusto en rendimiento el tema, ¿cierto? Porque fíjense que al final rendimiento pues va a ser el H52 por las prestaciones dividido entre el rendimiento, ¿sí? Entonces, sencillamente en el rendimiento es que digo, para un evento de 50 personas el rendimiento es de tanto, ¿sí? O para Sí, unas personas, para un evento de X personas, ¿sí? ¿Va quedando sí, claro? señor. Sí, sí, sí. Y de esa manera, pues no importa si llegan 60 eventos al mismo tiempo. Yo puedo contratar tantas personas como quiera porque ya lo tengo contemplado en mi estructura de costos. Mientras que si de la otra forma ya me entro en una incertidumbre si lo que tenía planeado realmente me alcanza para hacerle frente al tema o no. Ok, profe, entonces a esos trabajadores los vamos a tener cuentas en esa casilla de mano de obra y no en la nómina. Claro, en la nómina debería colocar el staff, el que necesito, los trabajadores que necesito sí o sí permanentemente. Listo, perfecto. Que podría haber un ingeniero de sistemas ahí. Jordi, Georgi, ¿cómo es? Esteban, cuéntame, ¿qué duda tienes? Qué pena, profe, ¿podría repetir lo de rendimiento? Es que no entiendo bien eso. ¿Cómo es o qué es? A ver, si fuera, podría decir aquí valor mensual, ¿cierto? Colocarle un valor de 877.803, que es un salario mínimo. Las prestaciones sería el factor multiplicador. Entonces, si en el factor multiplicador me dio 1,77, aquí le coloco 77%. ¿Sí? Entonces, el valor jornal total, no sería jornal total, sino el valor total mensual que debe pagar el empleador sería 1.553.000 por el programador. Pero el programador no se va a demorar un mes. ¿Cuánto se va a demorar haciendo, por ejemplo, ese evento de 50 personas? Les voy a decir un día, que sería 1/30. Digamos, ese rendimiento es la cantidad de cosas que hacen en esa cantidad de tiempo. ¿Cómo? El rendimiento, digamos, que en el ejemplo suyo de empanadas, en un día hace 30 empanadas. ¿A eso se refiere? Sí, pero como estoy haciendo un análisis unitario, ¿cierto? Entonces tendría que ver es cuánto me demora haciendo una empanada o en este caso las 20 empanadas que tenía ya, porque al final voy a dividir toda esa suma entre 20. ¿Sí?
Yo puedo meterme con esta ecuación y decirle por punto, por la K52, y pensar esto en términos de días, es decir, 1/30, acá. Entonces, ese programador se demora haciendo eso un día, 57.900. ¿Sí? ¿Sí lo vieron o no? Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ahí que es un día, se le quitarían las prestaciones, ¿no? No. No, porque al final lo que yo les estoy diciendo es probable que después de hacer todo el análisis de viabilidad y el negocio, yo diga, no, pues al final no me sale a cuenta contratarlo por unitario, sino que lo voy a contratar mensual o le hago un contrato a término fijo, lo que sea, pero yo ya sé cuánto más o menos de personal se me va a gastar en el año. Ahora, independientemente de todo, este programador tengo que pagarle prestaciones, así solo me trabaje un día, porque él es un empleado mío. O sea, ¿cuál es la diferencia entre pagar y no pagar prestaciones? Entonces me voy a ir a la hoja de recursos humanos. ¿Por qué a veces elijo término indefinido, hora y labor, prestación de servicios o término fijo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguien la sabe? Hora y labor es lo que usted, digamos, el técnico que quieren contratar para hacer el ingeniero que quieren contratar para hacer la aplicación, eso es hora labor. Que haga así específicamente esa labor y chao. Eso es lo que entiendo yo, hora labor. Voy a intentar explicar. Entonces, arranquemos por diferenciar dos cosas. Los contratos de término indefinido, de término fijo y de hora y labor son contratos laborales. Por ende, debo pagar seguridad social para fiscales y todo lo demás que ustedes vieron definidos en la hoja de factor multiplicador o de FM. ¿Sí? Mientras que los contratos de prestación de servicios son contratos comerciales, en donde yo pacto con una persona es un entregable con unas calidades específicas en un tiempo específico. Entonces, ¿cómo sé qué es laboral y qué no es laboral? Pues muy fácil. Si yo tengo que darle órdenes permanentemente a esa persona, o si esa persona tiene que cumplir un horario, eso es laboral. Si no, lo puedo contratar como una prestación de servicios. Los contratos laborales, pues tienen todo el tema de parafiscales, ya lo habíamos dicho, los contratos de prestación de servicios no. Entonces, voy a colocar dos ejemplos. El contador, le digo, hágame la declaración de renta de la empresa. Sencillamente le doy los libros contables y le digo, hágame la declaración de renta, la necesito antes del 3 de octubre. Ya está. A mí no me importa si él la va a hacer a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, si me la entrega mañana o si me la entrega el 2 de octubre. Desde que me la entregue antes del 3 de octubre, él cumplió con el contrato. Y el día que me cumpla, pues yo le pago. Un servicio claramente, ¿cierto? Lo mismo podría ser una campaña de publicidad. Quiero hacer una campaña de publicidad en donde necesito que me diagramen 10.000 volantes, me coloquen tantos banners en Facebook, tantos banners en Instagram y aspiro a tener tantos likes. Listo. Definir los parámetros, el tema de calidad y eso podría ser un servicio. Pero muy diferente si yo necesito que esté sentado esa persona ahí porque todos los días la aplicación se puede caer en cualquier momento y entonces necesito que permanentemente esté revisando qué está pasando con el código o cada vez que llega un cliente y entra y solicita el servicio, entonces el programador tiene que recibir los datos, ponerlo en la base de datos, qué sé yo, hacer lo que tenga que hacer. Eso sería diferente, ¿cierto?
sí lo necesito ahí permanentemente. Me estaban haciendo una pregunta, me levantaron por acá la mano. ¿Qué duda tienen? Profe, por ejemplo, nosotros que son pues gente que trabaja en el campo, por decirlo así, obreros, que se les paga, o sea, por ejemplo, acá en toda esta zona se paga es por el diario, ¿sí? Usted trabaja una semana, se le paga 30.000 el día sin tener nada en cuenta. Entonces ahí se pone como por prestación de servicio, ¿cierto? No. Una cosa es que habitualmente se haga y otra que esté bien hecho. ¿Sí? En el análisis de su negocio, ustedes lo van a analizar como dice la ley. ¿Sí? A ese tipo de trabajadores se les paga un jornal, ¿cierto? Pero se supone que en el jornal está incluido las prestaciones. ¿Cómo se debería calcular el jornal? El salario base mensual dividido entre 30, dividido entre 8 para que me salga el valor de una hora, o dividido entre 30 para que me salga el valor de un día, para que sería el jornal, ¿cierto? Por el número del factor multiplicador. Ese debería ser el valor diario a pagar. ¿En qué ha cambiado la legislación un poco en temas laborales? Pues antes le decía patrón le decía, tenga su jornal y chao, usted pague su seguridad social y todo, que ahí va incluido, ¿sí? Hoy en día el Estado dijo, como la gente no paga su seguridad social, no es consciente que tiene que pagarla, pues ahora a usted, empleador, le toca pagársela. Pero no quiere decir que desde antes no se tuviera que contemplar, ¿sí? Sencillamente que en el jornal estaba inmerso el valor. O sea, yo puedo contemplar dentro de mi modelo de negocio contratar por horas o por días, sí, pero tienen que ser de acuerdo al análisis que ustedes hagan partiendo de mínimo el salario mínimo. Pero bueno, entonces sigamos acá en la hoja de recursos humanos y terminamos de aclarar un tema. Lo primero, hay contratos laborales, hay contratos comerciales. Para diferenciar si un contrato es laboral o es comercial, tengo que hacerme una pregunta. Si requiere trabajar en un horario específico, o si tengo que darle órdenes para que haga tareas específicas, puedo cambiar esas órdenes en cualquier momento, eso es un contrato laboral. Si no, puedo contratarlo como una prestación de servicio, de un servicio específico en donde defino los requerimientos del entregable, la calidad del entregable y las fechas límites. Ya está. No me importa cómo lo va a hacer. O sea, el cómo puede ser de cada persona, desde que me garantice la calidad, no me importa si lo hace de cabeza. ¿Sí? Ahora bien, dentro de los contratos laborales de término indefinido, fijo y obra y labor, se suele contratar de término indefinido a los que están dentro del staff de la empresa, o sea, los que sí o sí sé que van a durar durante todo el ciclo de vida de la empresa, se va a requerir, por decir algún administrador. Ese sí o sí lo va a requerir durante todo el tiempo. ¿Sí? Si es un restaurante, el cocinero probablemente también lo necesito ahí sí o sí. Pero los meseros, de pronto no, ¿cierto? Entonces yo digo, no, para los meseros, entonces contrato unos que van a estar todo el año, otros los contrato por temporada. Entonces, en la temporada de noviembre a enero o de noviembre a febrero hago unos contratos de término fijo para esos meseros. ¿Sí? Y hay otros tipos de contratos que son los de obra y labor. En el sector de la ingeniería civil, de la construcción, es muy común. Entonces yo contrato al obrero para la obra en la que está. O contrato al recolector en temas de agricultura, en temas agropecuarios, contrato al recolector para la cosecha en la que estoy. Acabada la cosecha, acabado el contrato y chao. Y no hay problema. Él ya sabe
el empleado ya sabe que cuando se acaba la labor o la obra específica, pues se acabó su contrato. ¿Sí? Y tampoco me tengo que poner a angustiarme a pensar, bueno, ¿cuánto va a durar esta labor? ¿No? Porque vamos a hacer un edificio. Yo estimo que el edificio va a durar así, construyéndolo un año. Entonces, comienzo y hago contratos a un año y resulta que al año no se ha acabado el edificio o resulta que nos fue muy bien y lo acabamos en 8 meses y yo ya contraté a esta gente un año, pues madre, y ahora se me quedaron 4 meses ahí haciendo nada y me toca pagarles. No, lo contrato con obra y labor. Y así de esa manera yo puedo hacer los ajustes que requieran el desarrollo del proyecto sin que afecte la parte de nómina. ¿Sí lo ven? ¿Sí es claro? Chicos, Sí, profe. ¿me siguen? Sí, señor. Bueno, entonces, íbamos en el primer punto, que es qué productos vende mi negocio, a qué costo. Entonces, listo, ustedes ya dijeron, este es una empresa de empanadas, mi primer producto es una empanada de carne, se fueron, hicieron el APU y resultó que la empanada de carne, me voy a devolver por acá mucho a ver si alcanzamos a llegar a la empanada de carne o si no, sencillamente, no, ya como que lo guardé sin querer, voy a abrir nuevamente a ver. No importa. El primer producto me había dado que la empanada de carne valía 900 pesos, creo, si no me falla la memoria. No tenía ningún personal acá. Me estaba dando un costo directo como de 900. Ahora no sé por qué pasó por acá, pero bueno. Profe, si era ese costo el que estaba. ¿Cuánto? ¿17.000? No, el de abajo, 898 pesos. Ah, ok, ya. Ah, listo. Profe, nosotros cuando agregamos lo de costos indirectos, Para efectos de nuestro análisis, a nosotros nos interesa son los costos directos. Por eso no contemplamos nada aquí, en la plantilla. Esto es si quisiera prestar mis productos de manera tercerizada o si fuera a presentar esto para un contrato público, pues sí me toca definir el IU. Pero en este momento lo que quiero averiguar es cuánto me vale hacer el producto, cuánto es el costo directo del producto. Entonces, para hacer una empanada de carne me sale en 898 pesos con la calidad que yo le definí ya. ¿Sí? Y esa empanada de carne, pues aparte de la masa, tiene especias, tiene carne molida, tiene carne de cerdo molida, tiene papa, cebolla, tomate y ajos. Ustedes se la imaginan del sabor que quieran y de la temperatura que quieran. Eso lo cargo acá. Fíjense que está llamando a la hoja, ¿cierto? A la hoja APU. Por lo tanto, deben hacer una APU por cada producto. Una hoja de APU por cada producto. Y van a llamarla acá donde están los costos. Para el valor de venta, ¿cómo defino el valor de venta? En principio, le voy a colocar un valor similar o ligeramente inferior al valor de mercado. Entonces digo, bueno, esta empanada es como cualquier empanada de carne que veo en las tiendas o en las panaderías. Entonces el valor que le voy a dar es de 2.000 pesos, que es igual o ligeramente inferior al mercado en el que me estoy moviendo. ¿Sí? Pero podría ser una empanada super gourmet, ¿cierto? Y pretender venderla un poquito más cara. Eso ya depende de las calidades del producto que ustedes estén definiendo, ¿sí? Y de las características de su negocio. En este punto, aquí a mano derecha,
Les va a salir cuál es el total de costos de producción que tiene el negocio y cuál es el total de ventas estimadas al año en función del número de productos y del valor de cada uno de los productos, valor de venta. Profe, yo tengo una duda ahí. En cantidad de vendidas al año, los números 52 y 10, 52 entiendo que pues supongo que es de semanas, pero el 10 es horas laborales o ¿qué significa el 10? 10 empanadas por 52 semanas por datos de entrada B13 que es cuántos días trabaja, por 5 días a la semana. Listo, gracias. Pero esa fórmula, fíjense que ustedes la pueden cambiar. Todas las celdas que están en azul, la idea es que ustedes hagan el análisis. O sea, no se tiene que quedar así. Ustedes sencillamente estiman la cantidad que quieran al año de productos vendidos. Todas las celdas de color azul son las que ustedes deben cambiar y analizar. Las de letra de color azul. Entonces, hasta ahora vamos dando respuesta al primer punto sobre los productos. El segundo punto, ¿qué inversiones tiene mi negocio? Entonces me voy a la hoja de inversiones y comienzo a listar todo lo que yo tendría que comprar o adquirir para poder abrir mi negocio de empanadas. En esta hoja yo puse un ejemplo de todas las posibles clasificaciones que ustedes tienen que hacer acá. Entonces, por decir algo, las franquicias, el software, el tipo de diseños arquitectónicos, todo lo que tengan que ver con publicidad, lanzamiento en redes, etcétera, páginas web, pues son inversiones inmateriales. Todo lo que no pueda tocar es inmaterial. O lo que, ¿sí? Y después clasifico todo lo demás. Hay dos clasificaciones, si son materiales o inmateriales, y todas las demás clasificaciones que ustedes tienen acá definidas. Entonces, por decir algo, para montar mi negocio de empanadas necesito ollas. Pues coloco el valor de las ollas, 50.000, por decir algo. Voy a comprar 5 ollas de esas. Eso es un producto material. Y lo clasifico como otro material, porque no es una maquinaria de un equipo propiamente dicho, sino es algo que se gasta con más frecuencia. Entonces le coloco otro material. ¿Ok? Y así para cada una de las cosas que ustedes contemplen comprar. Jorge, ¿qué duda tienes? Profe, por ejemplo, esta vaina, qué bueno. Por ejemplo, una vinculación de un restaurante con Rappi o con iFood, una plataforma de esas. Pues me dice un amigo que, o sea, no se hace como un contrato, digamos, ni de pago ni una membresía mensual, nada, sino que se paga es como un porcentaje por plato, ¿sí? No estoy muy familiarizado con el tema, pero si no estoy mal, lo que se pacta es un porcentaje del valor del producto. Exacto. Entonces, digamos, una vinculación con Rappi, con iFood, con una plataforma de esas, ¿se toma como inversión? No. Deberías, si vas a manejar Rappi, deberías entonces contemplarlo dentro de los costos del producto. Pero ahí se te va a generar una especie de referencia circular, ¿cierto? Porque el valor final del producto va a tener asociado el Rappi. Pues sí, porque es que eso se descontaría del valor, del costo, ¿de qué? Del precio de venta, no del costo en sí, ¿no? No sé si estoy equivocado. Por eso, entonces, tendrías que estimarlo de alguna forma cuánto sería el valor de Rappi. ¿Por qué no llamas a Rappi y averiguas el tema? Listo, profe. Listo, profe. Si O sea, o es un valor fijo por sería, producto vendido, señor.
Si es un valor fijo por producto vendido, pues fácilmente lo colocas acá dentro de los costos del producto. Si es un valor porcentual del producto vendido, entonces se complica más el tema, ¿no? No, pero pues estaba pensando, digamos, hacer como una regla de tres, ¿no? De que digamos que si vendo mi empanada, digamos, a 1.000 pesos y me quitan el 30%, pues sacar o sea, lo que se me descuenta el precio de venta y calcularlo pues en el costo, digamos, sacar el 30% al costo, ¿no? ¿No podría ser así? Al ponerlo en ventas y costos, simplemente le hace uno menos el 30% y lo multiplica por el costo total del producto. Eso sería pues una solución mucho más fácil. Por eso. Ah, mira, no, ya sé cómo. Gracias por la idea. Aquí en la hoja de ventas, una cosa es el valor de venta y otra cosa es el valor, lo que te cuesta a ti. ¿Sí? Pero Rappi te cobras en función del valor de venta. Entonces, si te llega a decir es un 10% del valor de venta, pues aquí tendría el APU más el 0.1 de este valor. ¿Sí? 0.1 de este valor. Y ahí ya te da el valor. ¿Sí lo vio? Sí. Ah, listo, profe. Y realmente va a ser así, aunque no creo que sea un 10%. Eso es lo que tienes que averiguar. Pero eso en Correcto, profe. Rappi, una llamada y de una te dan el dato. Simplemente te haces pasar, oye, yo tengo un restaurante, vendo empanadas, quiero estar en Rappi, ¿cuánto me cobran? Listo. ¿Sí? Profe, gracias. Bueno, entonces ya tenemos inversiones. Ustedes listan qué tienen que comprar, a cómo lo compran, cuántas cosas de esas compran, los clasifican en material o inmaterial y en las demás clasificaciones que tienen acá. Para esta entrega, ustedes no tienen que hacer nada con el tema de años de amortización, eso lo vamos a explicar para la tercera entrega. ¿Qué me interesa saber en este momento? Pues cuánto es la inversión total. Fíjense que lo que tengo listado aquí suma 93 millones, 93.120.000. Y dependiendo de lo que ya le dije en los datos de entrada, de que el patrimonio mío va a ser el 40%, entonces acá me sale cuánto debería ser el capital propio que tengo que aportarle a la empresa, 37.248.000. Con estos dos datos ya podría calcular el costo de oportunidad, que es otro tema que está aquí. Para el costo de oportunidad, ustedes tendrían que definir cuánto vale el dinero de capital propio y tienen que buscar a qué tasas le prestan, ¿cierto? En los bancos. Tal y como lo hicimos en clase, los ejemplos. Cuando vimos la clase de costo de conceptos básicos, ¿sí se acuerda? Bueno, y finalmente, tengo que revisar los costos fijos que tiene el negocio. Entonces, los costos fijos son varias cosas. Son la hoja de nómina, estos son costos fijos que tiene mi negocio, la nómina, y la hoja de gastos fijos, que son todos esos valores en las que tengo que incurrir y venda o no venda una sola empanada. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si yo tuviera una discoteca en este momento de pandemia, pues no puedo operar, ¿cierto? Por orden presidencial no puedo operar, pero seguramente sí voy a tener que seguir pagando el contrato de arrendamiento, voy a tener que seguir pagando los servicios públicos. Si ya había adquirido algún tipo de seguro contra robo, entonces tengo que pagarlo. Si de pronto tenía otro tipo de cosas ya pactadas, pues tengo que hacerle frente a esas obligaciones. Seguirle haciendo frente. Entonces, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. ¿En qué costos tienen que incurrir sí o sí de manera periódica? Así no vendan ustedes nada en su negocio. Entonces, por decir algo, la aplicación que
que estaban comentando ahorita de los eventos, pues todos los años tienen que incurrir sí o sí en pagarle al Apple Store y a, no sé si en el Google Play hay que pagar algo, para tener la aplicación ahí colgada todos los años, ¿cierto? Sí o sí, seguramente tendrán que contemplar un valor para el lugar donde van a operar. O sea, si bien tienen una aplicación, en algún punto van a tener el programador sentado y pendiente del tema. Lo mismo los servicios públicos que van a gastar, luz, internet. ¿Sí? Señor. Profe, disculpe. Y si, por ejemplo, ahí es donde dice cuándo, inicial o consolidado, en mi caso serían todos iniciales, ahí cómo sería, profe, porque pues el crecimiento proyectado de gastos fijos sería pues 0. No, no es tan así. O sea, ¿qué pasa acá? Yo puedo contemplar por qué está la columna de cuándo, de inicial y consolidado. Porque yo podría haber dicho visión, en mi visión del negocio, a los 3 años tener 3 puntos de venta de empanadas. ¿Sí? Sí. Entonces, los gastos iniciales solo tengo un punto de venta y arranco con un solo arriendo, un solo servicio de agua, un solo servicio de luz, de internet, de gas, etcétera. Pero a los 3 años, cuando ya está consolidado, ya no tengo un solo arriendo, sino me tocaría colocar 2 arriendos adicionales, los de los otros 2 puntos, más 2 servicios de agua adicionales, más 2 de luz. ¿Sí? Eso por un lado. Pero lo otro que acabas de comentar no es tan cierto. Es decir, el arriendo no va a permanecer infinitamente valiendo 500.000 pesos como está ahí planteado, sino que va a ir aumentando año a año en función de algo. Pero eso todavía no lo estamos contemplando en esta presentación. Lo vamos a contemplar en la siguiente entrega cuando analicemos el modelo. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, pues bien por tenerlo presente, pero todavía no lo vamos a analizar. ¿Sí me entendieron entonces para qué es el inicial y el consolidado en esta hoja? Sí, señor. Finalmente, de todas las plantillas que tenemos acá, nos falta revisar la de impuestos. Entonces, todos van a tener el impuesto de industria y comercio y el de renovación de registro mercantil. Pero dependiendo de las características de cada uno de sus negocios, algunos tendrán, por ejemplo, impuestos prediales si dentro de sus inversiones decidieron adquirir algún local o una edificación o algún lote para cualquier tema que tenga su negocio. También puede que tengan impuestos, algunos negocios pueden tener impuestos vehiculares si en las inversiones definieron comprar vehículos, motocicletas o carros o camiones o lo que necesiten para el desarrollo de su negocio. Algunos negocios van a tener pagos de SAICO y ASIMPRO si tienen que colocar música o televisión en sus negocios. O algunos negocios, dependiendo si son de juegos de azar, pues tendrían que pagar con juegos, también en valor. Y de pronto se me ha quedado algún impuesto que no sea el de renta, aquí no estamos hablando del impuesto de renta, que de pronto no esté ahí asociado y que dependa de las características intrínsecas de su negocio. Eso es lo que al final quiero que ustedes analicen. ¿Sí? Profe, nosotros en el negocio, nosotros tenemos que, digamos, en la análisis de riesgo, nosotros pusimos plagio.
y como para solventar eso, pues ¿Probaron qué? sería plagio. Sí. ¿Cuál Pues es tu para negocio? diseño de camisas, pero por el usuario en una página web. Ok. Bueno, y pues para un tipo de plagio en específico que identificamos, nosotros dijimos pues que se, ¿cómo se dice? Se cree unas condiciones y restricciones, pero no sé si toque registrar ese producto o no toque registrarlo como propiedad intelectual de, pues mía, que yo lo diseñé. Pero entonces, a ver, una pregunta. Ustedes van a crear una aplicación. O sea, ¿cuál es su negocio? Es una página web en la que usted ingresa y diseña su camisa. Nosotros simplemente la elaboramos. Digamos, usted quiere una camisa con X estampado y Y bordado. Pues usted la diseña, pues la aplicación es interactiva, usted pone la camisa, el color, el bordado y el estampado si quiere, y simplemente nosotros la creamos, la En otras elaboramos. palabras, uno como cliente la diseña, pero no la diseña. La diseña con unos patrones preestablecidos en la aplicación. No, patrones preestablecidos simplemente serían tallas, como la forma de la camisa, en el caso de camisas, y, y algunos tonos. Y el cliente, digamos, usted quiere una camisa con un estampado de la cara suya, pues usted sube la imagen y la pone en, digamos, en la camisa, Ok. por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué es lo que temen que les hagan plagio? Es que también aparte creamos, es una marca no solamente para que los clientes diseñen las camisas, sino también nosotros diseñar camisas que como para hacer ganar, que me olvidó, como amor propio por el país, digamos, camisas con frases propias de Colombia, digamos, y yo la quiero, pero no quiero que esa camisa que diseñamos sea plagiada, que sea vendida luego a por mayor, mucho más barata. Copie. Sí. Ese ya es un tema de patentes, ¿cierto? Ya Sí, señor. tendrías que revisar dentro de las inversiones cuánto te costaría patentar los X diseños que vayas a hacer propios. Y sería una inversión. ¿Mm? En la Cámara de Comercio te podrían guiar, orientar sobre el tema. Gracias, profe. O sea, puedes entrar en la página de la Cámara de Comercio, puedes encontrar información al respecto de cuándo y cómo deberías gestionar una patente, o cuándo y cómo no es necesario. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otras dudas tienen? Ya de aquí en adelante resolvemos dudas. Profe, digamos, los volúmenes de venta los analizamos en condiciones normales, no como las que estamos ahorita en condiciones reales, ¿cierto? O sea, sin pandemia. Sí, ustedes son libres de hacer el análisis como gusten, si lo quieren hacer actualmente o en condiciones normales. Piensen que esto es una nueva normalidad, de alguna forma, ¿sí? Listo, profe. Gracias. Porque también tienen que pensar esto como una oportunidad de ver, pues si el negocio en el que ustedes están analizando tiene o no tiene cabida en esta nueva normalidad. O qué tendrían que hacer para que sí tenga cabida, ¿cierto? Para que sí fuera viable.
¿Dudas? Profe, en la parte de FM, Sí. pues no sabría cómo llenarla, la verdad. Bueno, listo. Entonces hagamos un ejemplo del FM. Pues supongamos que yo quiero saber cuál es el factor multiplicador de este cocinero, al cual yo le pongo un salario básico de 1.316.000. ¿Sí? Sí, profe. 705. Listo. Entonces me llevo ese valor y arranco por acá. Salario básico, celda azul. Voy a colocar el salario, 1.316.000. ¿A ese cocinero le vamos a pagar honorarios aparte del salario? Probablemente no. Entonces voy a dejar quieta esta celda de porcentaje. ¿Le voy a pagar algún tipo de imprevistos? No, es una empresa de empanadas, digamos, ya todo está fríamente calculado. No creo que tenga que salir de ningún imprevisto que amerite contemplar pagos adicionales. Entonces, 0%. ¿Le voy a pagar horas extras? Entonces, ¿cuándo son horas extras ordinarias? Si el empleado trabaja más de 48 horas a la semana, en una franja horaria que es antes de las 10 de la noche, si mi memoria no me falla, serían horas extras ordinarias. Todas las que se pasen de las 48 horas semanales. Sí. Si trabaja de lunes a viernes, luego de esas 10 de la noche, ahora no estoy seguro si es 10 de la noche o 8 de la noche, ya serían horas nocturnas, adicionales, extras. Y si trabaja domingos y festivos en el día, serían a otro valor, y domingos y festivos en la noche, otro valor, que son estos que están definidos acá. Ahora no recuerdo si estos valores son los definidos para el año 2019, pero pues déjenlos así, no hay problema. Si los quieren actualizar, lo pueden actualizar, revisar y actualizar, y si no, pues déjenlo así, no pasa nada. Sí, profe. Entonces, digamos que este cocinero todas las semanas se va a trabajar 2 horas más de lo de ley, o sea, 50 horas. Entonces le voy a colocar 2 por 52 semanas que tiene al año. Eso es lo que le voy a contemplar de horas extras al año. El análisis lo voy a hacer todo el análisis que voy a hacer aquí es para un año. Fíjense que aquí yo coloco el salario mensual, pero se está multiplicando por 2, entonces al año voy a pagar este valor de 15.800.000. Horas extras al año, de 5.000 más. ¿Sí? Auxilio. Entonces, auxilios de transporte. Como él se gana menos de 2 salarios mínimos, automáticamente la hoja de cálculo le calcula el auxilio de transporte legal, que sería 102.859 pesos. Alimentación. Localización regional, ¿no? Pues el cocinero vive en Bucaramanga, la panadería queda en Bucaramanga o queda en Girón, pero sigue siendo área metropolitana, no tengo por qué pagarle localización regional. Muy diferente si yo necesito llevarme un soldador desde acá de Bucaramanga para trabajar en una línea de Ecopetrol en Arauca. Bueno, ahí sí le pago una localización. ¿Sí? O un company man lo llevo desde acá ahí se les paga localización. O un ingeniero civil con cierta experiencia me lo llevo para una obra en el Meta, desde acá. Bueno, pues ahí pago una localización. ¿Sí? Alimentación. Por ley, no estoy obligado a pagarle a este señor alimentación, pero resulta que él va a trabajar todo el día en un negocio de empanadas, o sea, manipulando comida, y no solo va a trabajar 8 horas, va a trabajar un poco más de 8 horas, porque ya contemplé unas horas ordinarias extras a la semana. Entonces, pues pretender que el hombre no coma, o la mujer que no coma, pues es un poco ridículo. Entonces prefiero contemplar un valor de alimentación. Entonces voy a contemplar 100.000 mensuales de alimentación. Y de esa forma yo digo que con esos 100.000 le voy a dar un almuerzo diario. O si lo quieren hacer mejor, entonces un almuerzo que valga
qué sé yo, 8.000 pesos por 30 días o por 20, que es lo que va realmente a trabajar de lunes a viernes. Entonces son 160.000, ¿sí? Pero ese sí le pido el almuerzo, ¿cierto? Si le digo, ahí está, hágase su almuerzo dentro del mismo restaurante que yo tengo, seguramente más bajito, ¿sí? El valor que ustedes consideren, da igual. Es su análisis y es su negocio, ¿sí? Sigamos con el tema. Le volví a colocar el almuerzo de 8.000. Prestaciones, es decir, primas, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones, se calculan solos de acuerdo a lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Lo mismo para fiscales, ICBF, SENA y caja de compensación. Ya lo está calculando solo. Fíjense que no hay ninguna celda azul por acá, ¿sí? De letras azules. Dotación. Entonces la ley llega y dice que tengo que darle a los que ganan menos de 2 salarios mínimos, tengo que darle mínimo 3 juegos de pantalón y camisa al año y un par de calzado al año, ¿sí? Entonces, como este señor pues, tiene que venir todos los días con su dotación, no le puedo dar un solo pantalón y una sola camisa. Mínimo le tengo que dar 2, ¿cierto? Para que un día se ponga la del día y lave la del día anterior. Y así, ¿sí? Eso, en el peor de los casos. Entonces estimé 6 camisas, 6 pantalones y un par de zapatos. Le coloco el valor que quiera. Fíjense que esta mañana, en la clase de esta mañana, inserté esta casilla y dije, bueno, ahora dentro de la dotación van los tapabocas. Entonces, 52 semanas al año por 5 días a la semana que va el trabajador, tengo que darle 260 tapabocas al año y contemplo cada tapabocas en 1.000 pesos de los desechables. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tengo que ponerle a este trabajador? ¿Qué más tiene que pagar el empleador aparte del salario? Pues parece que ahí está todo, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí arriba aparece un numerito, 1,87. Ese 1,87 es el número que voy a colocarle al cocinero. Acá, 1,87. La hoja FM es una hoja de referencias para que ustedes puedan ir calculando. No necesitan hacer tantas hojas de FM como empleados tengan. Sencillamente lo van calculando y lo van colocando, lo van calculando y lo van colocando. No sale lo mismo el factor multiplicador de un cocinero al factor multiplicador de un administrador, porque si rápidamente hiciera el administrador, yo le digo a ese administrador, ya le estoy colocando un salario de 2.500.000, entonces vamos a decir acá 2.500.000, no le pago honorarios ni imprevistos, no le pago horas extras, no le pago almuerzos, que vaya a almuerzo en su casa, y no le doy dotaciones sino los tapabocas, de resto nada más, porque él puede venir con su ropa particular. Fíjense que su factor multiplicador bajó a 1,59, siendo ese el caso. Porque tampoco tengo que pagarle subsidio de transporte, ¿cierto? Auxilio de transporte. Porque él gana más de 2 salarios mínimos. ¿Sí lo ven? Sí, señor. ¿Ya queda un poco más claro cómo se alimenta la hoja FM? Sí, profe. Bueno, ¿dudas? ¿Qué otras dudas tienen? Julián. Profe, por ejemplo, nosotros que es un cultivo de aguacate y él empieza a producir después de los 3 años, entonces a los 3 años voy a tener que incluir más, o sea, más mano de obra, por decirlo así. Ahí cómo se haría o cómo se incluyen esas personas. ¿Y qué va a pasar en los primeros 3 años? ¿Qué tienes que Pues hacer?
los primeros 3 años el cultivo no produce nada. En cambio, a los 3 años ya uno tiene que contratar recolectores y pues comercializadores de la fruta. Pero transporte. entonces, Julián, yo creo que para efectos del análisis de tu negocio, que es el cultivo de aguacates, en la hoja de inversiones debería contemplar todos los gastos que tengo hasta el momento en que comienzo a vender los aguacates. O sea, los trabajadores que gaste y todo eso los meto ahí hasta el momento que empiezo a producir, ¿sí, profe? Sí. Y todo el análisis de las demás hojas de cálculo son a partir del año 3. Ah, listo, profe. Sí, o sea, en Ya. inversiones voy a decir, voy a tener en últimas 3 años de inversiones. ¿Sí? Sí. Y realmente mi negocio comienza a vender al año 3. ¿Sí? Ah, listo, profe, sí. Ya, listo. Entonces, es en el único caso en donde podría salir aquí algunos temas de insumos, como abonos, qué sé yo. Algunos temas de personal. ¿Sí? Es importante, Julián, y los compañeros de Julián, que el día de la exposición aclaren, o sea, me vuelvan a colocar en contexto esto que estamos hablando. ¿Sí? Profe, ¿la parte de dotación también iría incluida en inversiones? Todo lo que tengan que gastar antes de los 3 años Ok. debería estar listado en inversiones. Todas las hojas, todas las demás hojas les ayuda de todos modos para cuantificarlo, ¿no? O sea, pueden hacer los cálculos y sencillamente lo listan acá en la hoja de inversiones. Incluso podrían, con excepción de la Constitución, eso sí la dejan quietica ahí donde está, esa hoja, ¿sí? Pero la de recursos humanos, ustedes podrían hacer una copia de esa hoja, clic derecho, crear copia, la colocan ahí al lado, y esa la llaman recursos humanos antes de los 3 años. Y el valor que les da por acá total, porque esto todo sería preinversión, o sea, sería inicial. Entonces el valor que les dé total es el que se llevan allá para inversiones. Entonces aquí colocarían recursos humanos antes de 3 años. Entonces se llevan lo que calcularon acá en la hoja. ¿Sí? Sí, profe. Digamos, para que sepan de dónde salen esos valores, en vez de colocar un valor ahí seco, pues pueden hacer el análisis con las mismas hojas de cálculo. Simplemente copian y pegan. Y después se llevan el valor para allá. Entonces, gastos fijos. Gastos fijos de preinversión, por decirlo así. O de puesta a punto, como lo quieran llamar. Vuelven y lo llaman de aquí y listo. Llamé la hoja que no era, ¿no? Aquí la de gastos fijos 3. Esta. ¿Sí? ¿Qué otras dudas tienen? Particulares de sus negocios, lo que ya han ido alimentando. O ya todo quedó muy claro. Profe, yo tengo otra duda, por ejemplo, con lo que es el producto. Por ejemplo, usted decía que para una empanada se gastaba tanto de arroz, tanto de carne. Sí, Entonces, para el aguacate lo hago como en porcentajes de abono o ¿cómo lo hago? exactamente, así como lo estás diciendo. Entonces, para producir, como no es tan fácil saber cuánto vale producir un aguacate, entonces tú haces el análisis de cuánto vale producir una tonelada de aguacate. Y sencillamente después dices, pues un aguacate en promedio pesa tanto,
Eso será, en una tonelada hay 3.000, entonces después divides sobre 3.000, pero el análisis de precios unitarios lo haces por lo que conozcas. Entonces, ¿qué necesito para cosechar una tonelada de aguacates? Entonces, tanto de abono, tanto de personal, digamos que no es fijo en el negocio. Esos que estábamos diciendo que son jornaleros, que son recolectores o que son los que siembran, ¿sí? De maquinarias. Entonces, probablemente yo no voy a comprar un tractor, entonces lo voy a alquilar, por decir algo. Entonces, ahí en maquinarias, equipos, necesito para cosechar una tonelada de aguacate, alquilar tantas horas de tractor. Estoy diciendo de pronto locuras porque no conozco la minucia del negocio, ¿sí? Ustedes son más expertos que yo en el negocio que ustedes quieren hacer. Pero sí queda claro cómo sería. Sí, profe, más o menos. Sí, profe. Entonces, lo que les estaba diciendo, si yo digo acá, unidad, tonelada, no, unidad, ustedes si van a vender valor unitario, o sea, un aguacate, si su producto es un aguacate, pues le digo acá unidad, ¿cierto? Unitario. Pero en cantidad yo se puedo calcular, qué sé yo, aquí tonelada hay 3.000 aguacates, entonces le coloco 3.000 aquí. Y al final el valor está dividiendo sobre esos 3.000. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendieron más o menos? Sí, profe. ¿Más dudas? Profe, en la parte de inversiones, en las pestañitas pues que dice franquicia, marca, todo, o sea, ahí la parte de marca, ¿en qué caso sería pues una inversión? Si yo quiero montar un McDonald's, pues tendría que comprar la franquicia de McDonald's. ¿Sí? Si yo quiero montar una marca específica y registrarla, pues igual, ¿cuánto vale registrar una marca en la Cámara de Comercio? Crear y registrar la marca. O sea, registrar la marca es diferente, o sea, la marca es diferente a la empresa, ¿sí? Sí, hay unos valores. En la Cámara de Comercio yo puedo registrar mi negocio, pero otra cosa es registrar una marca. Y yo puedo registrar una empresa que puede tener varias marcas. Un ejemplo, Nestlé, o Nutresa, o Alpina. Alpina es una empresa, pero tiene varias marcas. Dependiendo de los productos, define marcas. ¿Sí? Y algunas marcas las tiene registradas y otras no. Entonces, si ustedes se fijan, Coca-Cola es una marca registrada. ¿Sí? Que es el simbolito de la R en un círculo, significa que esa marca está registrada. Entonces, si yo quiero registrar mi marca, eso es otro cuento y eso tendría un valor. Pero si ya con el registro de la empresa me vale, pues ya está. Otra cosa muy diferente es una franquicia. Si yo quiero comprar ya el nombre de algo que se hace habitualmente, pues tendría que incurrir en un valor. Pero en este momento, todo lo que está aquí listado es a manera de ejemplo, ¿no? Como para que ustedes tuvieran una noción de qué puede estar dentro de cada una de estas clasificaciones, que son todas las que hay. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Sí, señor. Bueno, yo creo que si no hay más dudas, podemos dejar la clase hasta acá. Y nos vemos ya el próximo lunes con las presentaciones. O sea, la próxima semana sería la semana de presentaciones. La mecánica, pues, es presencialidad remota, es decir, el día de la clase pasará a un grupo
y hará la presentación en los 15 minutos que tienen programados en función de lo que ya hayan cargado en Moodle. En Moodle, de aquí al domingo, tienen que cargar las plantillas y la presentación en PowerPoint. ¿De acuerdo? Profe, ¿hay hora límite o hasta, Sí. hasta- En Moodle ya está la hora límite, ¿cierto? 4 de la tarde Ah, ok. del domingo. Por favor, no se esperan hasta las 4, faltando un minuto para cargarla. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos. Si no hay más dudas, entonces dejamos hasta acá. A usted, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien.